Hola creadoras y creadores, el día de hoy te explico cómo hacer el proceso de escalado de prendas superiores femeninas. Se puede hacer en camisas, camisetas, blusas con o sin pinza. La idea del escalado es aumentar tallas y disminuir tallas partiendo de un molde básico. Para iniciar debemos de calcar nuestro molde o patrón. Este molde o patrón ya debe de tener el margen de costuras y también si tiene pinzas la vamos a marcar. Debes de tener en cuenta que debes de marcar la línea o altura de profundidad de sisa. Vamos a necesitar un lápiz o un portaminas con muy buena punta, lápices o lapiceros de colores, borrador, regla o cinta métrica. Antes de iniciar debemos de identificar las medidas que vamos a utilizar. En algunas ocasiones vamos a utilizar o vamos a trabajar con 2 milímetros. Quiere decir que vas a marcar 2 rayitas. En otras ocasiones vamos a trabajar con 7 milímetros, es decir, 7 rayitas. En otras ocasiones 5 milímetros, es decir, 5 rayitas. Y en otras ocasiones con 1 centímetro. Iniciaré con la parte del escote. Es muy importante que ubiques el molde posterior de esta manera o el molde trasero o espalda, que es con el que voy a iniciar para que el escalado te pueda dar. Yo tengo una talla que en este caso es la talla M y de esa talla M voy a pasar a la talla S inicialmente. Recuerda que el escalado trata de subir y bajar también tallas. En este punto lo que voy a hacer es que voy a medir 2 rayitas hacia abajo. Este punto es el centro del escote espalda. Para disminuir mido 2 rayitas hacia abajo y hago un punto. En el punto del escote hombro voy a medir 2 rayitas hacia abajo, hago una línea y luego 2 rayitas hacia adentro o 2 milímetros. Este es el punto, después de hacer este cuadrito, es el punto que voy a usar. Y voy a unir estos dos puntos para formar el escote. Los dos puntos que debo de ubicar son los que acabé de marcar. Tomo la regla y marco el escote. En algunas ocasiones las líneas se van a empezar a unir. Ahora por el hombro voy a bajar 2 milímetros o 2 rayitas. Lo llevo hasta la parte de afuera y en este punto voy a entrar 7 rayitas o 0.7 centímetros. Y este es el punto que voy a unir con este. En la sisa, en el contorno, busco la mitad y marco un punto. Y ese punto voy a medir medio centímetro hacia la parte de adentro. Y ahí hago un puntico. En la parte de sisa costado, que es esta parte, voy a entrar 1 centímetro y voy a unir estos 3 puntos. Desde acá, en la misma línea de altura de sisa, mido 1 centímetro hacia adentro, marco un punto y ya uno los 3 puntos para formar la nueva sisa. Para marcarla, lo que vas a hacer, esta parte de la sisa, lo que vamos a hacer es traer o tratar de marcar la misma forma que tenía inicialmente. Lo puedes hacer con esta regla de curvígrafo o con el sisómetro o lágrima. Recuerda que en este punto debe de estar o deben de iniciar todas las líneas sobre esta línea recta y hasta el punto que acabamos de marcar hacia adentro. De esta manera queda la parte superior.
En este punto, que es la línea de talle o de cintura, que es por donde pasa la pinza en la parte posterior, vamos a medir este punto, 2 rayitas o 2 milímetros hacia arriba y 1 hacia adentro. Se miden 2 hacia arriba, colocas un punto y luego 1 hacia adentro. Donde va a quedar el punto de escalado es este de acá. Unimos con la misma forma el punto de sisa y este nuevo punto de costado. Puedes hacerlo paso por paso, marcando 1 centímetro, o lo puedes hacer en una sola línea. En la parte inferior, en el costado, este punto medimos 2 milímetros o 2 rayitas hacia arriba y también medimos 1 hacia adentro y volvemos a formar la curva del costado. 2, marcamos un punto y desde ese punto hacia arriba marcamos 1 centímetro. Siguiendo la forma que ya trae el molde o patrón en esta parte del costado cadera. Y lo unimos hasta el punto que marcamos de cintura. En la parte del ruedo o del dobladillo vamos a medir 2 milímetros hacia arriba sin mover este punto hacia adentro, solo hacia arriba, para unir la nueva línea del contorno o la parte del ruedo o dobladillo. Esta parte es muy importante que la vayas uniendo siguiendo la forma que ya trae en el ruedo o en el dobladillo tu molde o patrón. En la parte del centro posterior o centro espalda, el molde o patrón queda de la misma manera. Esta línea no se mueve. Para hacer la disminución de talla en la pinza debes de tener en cuenta que el ancho de la pinza debe de seguir siendo el mismo. Lo único que vamos a hacer es mover los puntos. En este punto de la pinza que está ubicado en la parte de arriba o en la parte de la profundidad de sisa, vamos a mover o a medir hacia adentro 2 rayitas. En el centro de la pinza, este punto lo vamos a mover 2 rayitas hacia adentro y subimos 2. Este punto hacemos lo mismo. 2 rayitas hacia adentro del molde o hacia el centro y subimos 2. Y el punto en la parte inferior medimos 2 rayitas hacia arriba o 2 milímetros y luego hacia afuera 2 milímetros. Pasamos a unir los puntos. Recuerda que hay partes donde las líneas se van a cruzar. Por eso es ideal trabajar con colores para que se vea la diferencia. Marcamos los 4 puntos que acabamos de medir de la línea de la pinza posterior. De esta manera queda la disminución de tallas. Recuerda que si quieres hacer otra talla más pequeña, vas a hacer el mismo procedimiento, pero ahora midiendo desde los puntos o desde la línea interna. Y para hacer el aumento de tallas,
voy a aplicar o a medir los mismos puntos, pero siempre en sentido contrario. En este punto, en este caso, voy a subir 2 milímetros y marco un punto. En este punto de escote hombro voy a medir hacia arriba 2 milímetros y en este caso hacia la derecha subo 2 milímetros y mido hacia la derecha o hacia afuera del molde otros 2 milímetros y coloco un punto. Y por toda la línea externa o de la talla anterior se miden 2 centímetros. Cuando llegues al punto del hombro vas a medir hacia afuera 7 milímetros o 7 rayas. Unimos estos puntos hasta este que acabamos de crear o encontrar para formar el escote de la talla superior. Desde este punto hasta este formamos el escote. En este punto es normal que algunas líneas se crucen. En la mitad de la sisa vamos a medir hacia afuera medio centímetro para unir estos dos puntos. En el punto de costado de altura de sisa hacia afuera, desde este punto marcamos 1 centímetro. Este punto de sisa costado lo vamos a unir con el punto que habíamos marcado en la mitad de la sisa para terminar de marcar o de unir la sisa del molde en la parte de la espalda. En este punto vamos a bajar 2 milímetros o 2 rayitas y de estas 2 rayitas hacia afuera medimos 1 centímetro y este será el punto del costado. Necesitamos unir estos dos puntos, entonces marcamos 1 centímetro para hacer la unión del nuevo costado. En la parte inferior del ruedo o dobladillo medimos hacia abajo 2 milímetros o 2 rayitas y hacia afuera 1 centímetro. Y desde este punto hacia abajo se marca 1 centímetro hacia abajo y formamos de nuevo la parte del costado. Por todo el ruedo o dobladillo hacia afuera se miden 2 milímetros y volvemos a dar o a tomar la forma que ya tenía el patrón originalmente. Recuerda que en este punto del centro, en la parte inferior, esta línea no se mueve ni se mide nada, solo en la parte de abajo. Para la pinza, ahora la vamos a trasladar hacia la parte externa o costado del molde. Este punto que está en la línea de altura de sisa lo movemos hacia afuera 2 rayitas. Este costado lo movemos hacia afuera 2 rayitas o 2 milímetros y también baja 2. Este punto hacia afuera o hacia el costado 2 rayitas o 2 milímetros y baja 2. Y unimos estos 3 puntos de pinza. Recuerda que los puntos que debes de unir son los nuevos puntos que marcamos. En la parte inferior, este punto sale 2 rayitas y luego baja 2 y se une para formar la pinza.
Y si necesitas hacer más tallas, ya lo puedes hacer teniendo en cuenta cuántas tallas necesitas aumentar y cuántas necesitas disminuir. Y como guía para verificar el proceso de escalado, puedes marcar unas líneas. En este punto todos los puntos se deben de unir de esta manera. Y así puedes ir verificando si tu escalado, cada uno de los puntos, está acorde al escalado y al movimiento. En la pinza también puedes verificar pasando una línea donde los puntos se unan. Ahora vamos a hacer la parte delantera de nuestra blusa, camiseta o también la camisa. En este caso, como estoy haciendo una blusa o una camisa, tengo el espacio para el cruce de botón y el falso o la perilla de botones. Si no tiene esta parte, también el escalado lo puedes hacer de esta misma manera. Para que los puntos coincidan, te aconsejo que ubiques el molde de esta manera para que lo puedas escalar con las indicaciones que te voy a explicar. Y en este caso tengo la pinza de costado y la pinza central. Si no tienes pinza, simplemente omites estos pasos. El delantero no lo vamos a escalar, va a servir de referencia para formar o hacer el escote. En este punto, como voy a disminuir hacia abajo, mido 2 milímetros y luego hacia adentro también, llevándolo hasta la parte del hombro. Mido 2, bajo 2 y acá sería mi punto. Y este punto lo voy a unir con este, que no lo voy a mover, para formar el escote. Para formar el hombro, uno estos 2 milímetros o rayitas que entré, y en este punto entre 7 milímetros o 7 rayitas. Uno con una línea recta estos dos puntos que acabé de crear. En la parte de la sisa delantera voy a hacer lo mismo. En la mitad voy a buscar un punto y entro o mido hacia adentro medio centímetro. Medio centímetro para formar la sisa, y en la parte de altura de sisa mido hacia adentro 1 centímetro para construir la sisa de la talla que estoy disminuyendo. Uno estos 3 puntos y formo la sisa. En este caso tengo la pinza de costado y lo que voy a hacer es que voy a medir 1 centímetro hacia adentro, 1 hacia adentro, 1 hacia adentro, y en este punto voy a medir, para disminuir voy a medir 2 milímetros hacia la parte del centro para cambiar el tamaño de la pinza. Sigo por el costado midiendo 1 hasta llegar al punto donde está la unión del costado en la cintura. Cuando estén estos puntos los voy a ir uniendo, siguiendo o dándole continuidad a la forma de la pinza. Y esta pinza llega hasta este punto. En la parte de cintura voy a entrar 1 centímetro y subo 2 milímetros para unir la parte de cintura. En el punto de la parte inferior del costado mido hacia adentro 1 centímetro y subo 2 milímetros. Cuando formes el costado por la parte del dobladillo hacia arriba, vamos a medir 2 milímetros siguiendo la forma que tiene el molde en la parte inferior, marcando solo hasta la parte del centro, sin modificar estos puntos. Ahora vamos a hacer el aumento en una talla. Este punto del escote no vamos a hacer nada, vamos para el punto de hombro escote,
Vamos a medir 2 milímetros hacia afuera, hacia la parte de arriba y también en este punto. 2 milímetros, subo 2 y mi punto quedaría acá. Voy a seguir midiendo 2 milímetros. Cuando llegue a este punto voy a medir 7 milímetros hacia afuera. Uno, estos dos puntos para formar el hombro y también uno los puntos para formar el escote. Y queda de la siguiente manera. En este punto mido medio hacia afuera y uno el hombro, y en la parte del costado mido uno hacia afuera para formar la sisa. Por el costado, en el punto del talle cintura, mido hacia abajo 2 milímetros y por todo este costado voy a salir 1. 2 milímetros de este punto hacia abajo, 1 hacia afuera, por todo el contorno 1, trasladando cada uno de los puntos de la pinza. En el costado, en el ruedo, hacia afuera, mido 1 centímetro y desde este punto hacia abajo 2 milímetros o 2 rayitas, y por todo el costado mido 1 para terminar de construir el costado del molde. En la parte inferior del ruedo o dobladillo sigo midiendo los 2 milímetros hasta llegar al centro. En este punto sí lo voy a llevar hasta la parte externa total del molde, pero sin modificar esta línea, y termino de unir los puntos para hacer el ruedo o dobladillo. Ahora, para hacer las pinzas, si necesitas disminuir de talla, desde este punto vas a medir hacia el escote 2 milímetros, y si necesitas aumentar de talla, desde este punto hacia la parte del costado 2 milímetros para formar cada uno de los vértices de la pinza. Vamos a hacer la pinza del centro y te voy a mostrar cómo se disminuye. Para disminuir este punto lo vamos a medir 2 milímetros hacia el centro delantero, 2 milímetros hacia el centro delantero, sube 2, 2 milímetros hacia el centro delantero, sube 2. Este proceso es para disminuir de talla. En este punto subo 2 milímetros y mido 2 hacia el centro delantero para formar la pinza. Ahora, para una talla más grande voy a medir hacia afuera o hacia el lado izquierdo, en esta dirección que está el molde, es decir, midiendo hacia el costado. Vamos a medir 2 milímetros hacia afuera, bajo 1, 2 milímetros hacia afuera, bajo 2, acá también 2 hacia afuera, bajo 2, 2 hacia afuera, bajo 2, y en este punto 2 hacia afuera y bajo 2 para formar la pinza. De esta manera nos quedan nuestros moldes escalados. Ya las tallas que tú necesites, puedes elegir cuántas tallas necesitas aumentar y cuántas disminuir. Espero que este tutorial te haya gustado y te invito a seguirme en mis otras redes sociales.